Hace poco leí esta historia de un joven que narra que un día fue a visitar a sus padres, quienes viven en una pequeña granja en medio de las montañas, alejados de la ciudad. Y esta historia dice así: pasé un día de fin de semana. Era tan agradable que no quería volver a mi casa, pero estaba por caer la noche y era hora de regresar. Mientras volvía me di cuenta de que el camino se había tornado difícil, en algunos tramos debido a que una tormenta había caído por la tarde y cuando estaba a mitad de trayecto llegué a un punto lleno de fango y desafortunadamente mi auto se atascó. Dice este joven: intenté avanzar pero las llantas solo patinaban en el lodo. Me bajé e intenté sacar el auto de aquel lugar de una y otra forma, pero mis esfuerzos eran inútiles y la desesperación comenzó a embargarme. El camino era desolado y oscuro, no había nadie que pudiera ayudarme. En verdad deseaba que pasara alguien y me auxiliara. De pronto a lo lejos apareció un auto, parecía ser mi salvación. Le hice señales para que se detuviera, pero el auto no reducía su velocidad. No imaginan el asombro que me llevé, no solo por el hecho de que aquel auto no se detuviera, ¿se imaginan? Sino porque el conductor era mi padre. No podía creerlo. ¿Qué podría haber pasado? Mi propio padre no me había reconocido. Quizá porque estaba oscuro, pensé, dijo este muchacho, pero aún así, si hubiera sido un desconocido, podría haber parado para ayudarme. Yo seguí insistiendo en hacer algo para salir de aquella situación, cuando de pronto vi la luz de un auto que venía de regreso. Pararía, pensó este joven. Volví a hacer señales y el automotor se detuvo. Era mi padre nuevamente, pero esta vez conducía un enorme tractor. Le reclamé, por supuesto, el por qué no había parado la primera vez. Sin embargo, él me explicó que sí me había visto, pero no podía detenerse porque habría quedado atrapado en el fango también. Así que había pasado a toda velocidad y fue a pedir prestado el tractor a un amigo para volver a mi rescate. Así pudo sacarme entonces de aquel apuro. Esa es la historia del muchacho. Amados, al oír la historia de este joven, pude recordar cuántas veces yo he sentido que Dios, cuando más necesito su ayuda, me ha pasado de largo. Eso he sentido. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando estás en apuros le pides ayuda desesperadamente a Dios y te ha parecido que te ignora o te abandona en medio de la desesperación? Y que muchas veces cuando esto pasa, la primera reacción que sientes hacer o que haces es dejar de buscar a Dios en oración. ¿Te ha pasado también? ¿O será solamente a mí? Nos han enseñado y hemos aprendido que la oración es hablar con Dios y es así. Pero saben, a veces es difícil porque como no lo vemos, es también muy difícil porque no sentimos una voz audible que nos está hablando y a veces tampoco recibimos una respuesta y es normal que desistamos en estos tiempos de quietud y soledad con Dios porque no encontramos la respuesta a la necesidad o no encontramos tampoco lo que estamos pidiendo, o peor, como el joven de la historia, a veces pareciera que Dios nos pasará de largo cuando más lo necesitamos y pudiéramos decir: hey, Dios, aquí estoy. Pero ¿saben algo? Dios lo sabe y por eso es que Él busca la forma de comunicarse con nosotros, con cada uno de nosotros. Él sabe cómo hablarte. Puede hablarte a través de su palabra. Solo la tienes que abrir a través de una voz interior, un consejo sabio, a través de un sueño, una palabra profética, a través de una enseñanza. En fin, de muchas maneras. Lo único que Él requiere de ti, de mí, de nosotros es que apartemos ese tiempo para estar con Él y así nosotros aprenderemos poco a poco a escuchar su voz. Él fue el que tomó la iniciativa de buscarnos porque, como dice Primera de Juan, Él nos amó primero. Él es el más interesado en relacionarse contigo y conmigo y enseñarnos a buscarlo a Él. La oración entonces no debería ser un monólogo, ni un tiempo de peticiones, ni un momento de descargos solamente. Es más bien un tiempo para relacionarnos con una persona, no solo con el Dios que te creó, que me creó, sino con quien más te ama y desea estar contigo, quien te quiere hacer o te hizo su hija, su hijo, y te quiere dar una vida
de hijo de rey para sanarte, limpiarte y devolverte el propósito para el cual Él te creó. Porque estábamos viviendo una vida independiente de Él y no teníamos ni Dios ni rumbo y no sabíamos el diseño que Él planeó para ti, para mí. Y ahora Él quiere guiarte hacia ese futuro y ya no quiere que camines nunca más solo. Dios quiere que lo conozcas como Padre a través de ese tiempo a solas con Él. Que cuando vivas esas situaciones como la del joven o de pronto aún más difíciles, conozcas tanto el carácter de tu Padre que puedas decir: no, Él va a volver por mí, Él no se olvidó de mí. Esas cosas que Él me ha hablado en medio de la intimidad, yo sé, Él no me faltará porque Él siempre cumple lo que me ha prometido en esos momentos de intimidad con Él. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por amarnos tanto. Gracias por escogernos para estar a tu lado siempre. Yo te pido que hoy nos ayudes a que los afanes de la vida no nos roben los tiempos de quietud contigo. Que cada uno de nosotros podamos seguir hablando contigo. Aprendamos a escuchar tu voz para conocer más quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti, para que podamos seguir los pasos de Jesús, quien pudo cumplir su propósito porque se hizo uno contigo, Padre, y así podamos permanecer firmes hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.